Hola, soy Fernando Suriano, viceministro de Transporte. Hoy estamos en La Fuente para responder todas aquellas consultas que se tienen sobre el proceso de recuperación del aeropuerto La Aurora y, por qué no decirlo, del sistema aeroportuario, que es donde debemos de focalizarnos. La primera pregunta es de Javier Martínez, de @_pacam, y hace la siguiente pregunta. ¿Cómo aseguran que este bien estatal siga sirviendo los intereses públicos y no se impongan los intereses particulares de los inversionistas? En otras palabras, ¿cómo lograrán que a lo largo del plazo, después de este gobierno, el bien común esté por encima del lucro? Acá lo importante de la estructuración del proyecto. ¿Qué significa eso? Cuando se definen todos los elementos del contrato, debe de estar específicamente estipulado todos los derechos y obligaciones que debe de tener las contrapartes, tanto el sector público como el sector privado. Ahí creo que como Estado hemos fallado o hemos tenido oportunidades de mejorar esos contratos, que la misma experiencia a nivel del mundo va generando mejores estructuras de contratos. Esa es una forma más técnica. En la práctica, realmente debe ser el involucramiento de las diferentes áreas, la parte social, la parte privada, la parte pública, que velemos porque realmente se haga el uso adecuado de estos instrumentos para el bien de la mayoría. Es decir, realmente es una responsabilidad compartida, porque el gobierno dura 4 años, pero realmente estos proyectos duran mucho más tiempo. Es decir, hay una responsabilidad de todos para poder velar que de forma transparente se ejecuten estos contratos. En la cuenta de X, Rafael Maldonado, @Rafa_mal0072, pregunta: ¿primero lo van a recuperar y luego, ya bien recuperado, se lo regalarán al CACIF Guatemala? Realmente, ¿cómo funcionan estos procesos? En general, las alianzas público-privadas, los diferentes mecanismos que hay de trabajo entre el sector público y privado, en general en el mundo funcionan cuando se hacen desde cero. Sin embargo, hay ocasiones como estas donde ya los proyectos están desarrollados y hay mecanismos, procesos para la perfilación, para la estructuración del proyecto. Claro, tiene sus retos más fuertes, hay que hacer más investigación, más desarrollo, más estructuración, más especificaciones técnicas y legales, pero lo importante es que para que estos proyectos funcionen deben de haber procesos gana-gana de todas las partes. Por lo menos debe de ganar el Estado en su integralidad, los usuarios, la población y la empresa que va a hacer el desarrollo. Claro, hay estructuras donde se optimizan los intereses del Estado, y esto es lo importante, de que se debe velar a nivel puramente técnico, puramente legal, de que realmente el ganador más grande sea el Estado y su población, y que por supuesto el privado gane, porque si no, no lo va a ejecutar. Es decir, realmente no es el CACIF, ¿verdad? No es una empresa en particular. Lo que tenemos que tener claro en este sentido es que la licitación tiene de ser internacional. Y aquí viene una segunda pregunta de cajón: ¿y será que no lo van a dirigir a una empresa en específico? Hay tantos mecanismos para poder lograr captar estos proyectos, y la base, la estrategia, el elemento crítico es cómo se estructuran estos proyectos para que realmente sean empresas con experiencia de reconocido nombre internacional, sean las que presten esos servicios. De esa forma nos garantizamos como país que sean las empresas adecuadas las que ganen los procesos, participen en los procesos, y no sean empresas que están empezando a tener experiencia para estos proyectos. La cuenta de X, @bozalgt, pregunta: ¿qué tan avanzada está la propuesta para la APP? ¿Ya tienen establecido qué entra y qué no entra? ¿La licitación va a ser internacional? Voy a empezar por lo último. Debe ser internacional para que nos garanticemos que las empresas que tengan experiencia reconocible en otros proyectos, en otros países, pues sean los que participen. Segundo, el proyecto está en una fase de iniciación
ya está la decisión política tomada de tal forma que nos permite habilitar los diferentes mecanismos en el marco de la ley para todo el proceso de estructuración. En este sentido, en el avance de este proceso de estructuración se va a ir definiendo qué elementos deben entrar y qué elementos no deben entrar en este marco de mantener la integralidad del servicio para los intereses del Estado y por lo tanto de la población. Luego nos pregunta Elmer83435 y dice o pregunta cuáles son las mejoras a corto y mediano plazo, qué infraestructura se construirá, edificios nuevos, harán una segunda pista o solo recuperarán lo que ya está, qué nuevos equipos, cuál es la inversión previa del tiempo de la concesión, cuál es la regalía del Estado. Concesión es una de las figuras que se contemplan en la ley de compras y contrataciones. Parte del proceso de esta alianza público-privada es definir cuál es la figura mejor en el marco de la ley para los intereses del Estado y la población. Y en ese sentido hay una serie de inversiones que se van de hacer, se contemplan en el contrato cuando se estipule. Ahora bien, en este proceso inicial que estamos trabajando en la recuperación del aeropuerto, una de esas fases es todo el trabajo que se debe hacer con los recursos disponibles financieros, recursos humanos y la estructura normativa que se tiene. En este momento, en el proceso que llevamos de cuantificación, al menos se necesitan $100 millones para poner en valor la infraestructura como está en este momento. Hemos priorizado o se ha priorizado como gobierno iniciar con levantamiento de bases de licitación por 240 millones de quetzales, que son 9 proyectos que son urgentes. Uno de ellos, por ejemplo, es el aire acondicionado, que tanto lo demandamos los diferentes ciudadanos. Por muchos años hemos demandado ese servicio, y temas como rayos X. Los rayos X es un tema fundamental para el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, y el techo, por ejemplo, que nunca se le dio mantenimiento en los 17 años y que es urgente pues el abordaje de esto. Y así son 9 proyectos que se están trabajando en las bases de licitación como manda la ley. Marlon Posadas, en @MarlonPosadas14, consulta, por ahí dicen que no, que lo vendieron, lástima, vamos para mal en peor. El bien es del Estado, no se puede vender los bienes del Estado. Parte del trabajo de los estructuras públicos privadas es que los bienes siguen siendo del Estado, ¿verdad? No se pueden vender, no se deben de vender, son bienes importantes para el servicio del Estado. Y pues en este proceso de estructuración de este proyecto, lo que se hace es dar ciertos servicios para que sean administrados de una forma público-privada, y esto garantiza un mejor servicio a la población. Eso es lo que se busca, no vender el bien. Es uno de los temas que normalmente decimos, es una pregunta válida, pero no se venden los bienes, siguen siendo de todos los guatemaltecos, siguen siendo del Estado. Marta en Hayden, @Hayden_BADASS, pregunta, ¿para qué necesitan al CACIF ahí? ¿Qué pueden aportar? Bueno, no es que necesitemos al CACIF o algún sector, realmente son intereses nacionales. Necesitamos de todos los guatemaltecos que comprendamos este tipo de figuras. No es que necesitemos a un sector o a otro, la sociedad civil, el sector privado, el sector público, incluso la comunidad internacional puede participar vigilando temas de transparencia, aportando estas firmas internacionales que participen. Es fundamental. No es un interés de un grupo en particular, debe ser un interés nacional, porque la recuperación de este proyecto del tema aeroportuario realmente no puede ser sostenido solo por el sector público, solo por el sector privado, solo por la sociedad civil. Debe ser un trabajo de nación como otros proyectos, pero este en particular pues requiere realmente que todos estemos involucrados desde el ámbito de nuestra competencia. Eso nos va a garantizar que estos proyectos, que son de corto, mediano y largo plazo, se mantengan en el tiempo. Es decir, debemos de caer en conciencia de que si no lo hacemos de forma integrada, transparente, los que perdemos somos todos los guatemaltecos. Una cuenta @Lani138MK pregunta,
¿Cuándo terminarán de recuperar el aeropuerto La Aurora? Este proceso se inició ya con las acciones que se pueden hacer con el marco regulatorio vigente, con los recursos financieros, con los recursos técnicos que se tienen. Llevará su tiempo, no es un tema de corto plazo. El corto plazo en este tipo de proyectos está de 5 años, ¿verdad? Puede llevar más. El plan maestro que se planteó en su momento duraba 10 años. Son proyectos de largo plazo. Ahora bien, lo importante es empezar. Se han empezado todas esas acciones con el manejo del tráfico, manejo de limpieza, reparación de algunas sisas del techo para que no pase el agua, temas de cumplimiento de normativa internacional para que no haya mezcla de pasajeros, y en los proyectos más grandes hemos ya subido las prebases para el tema de para licitación del aire acondicionado, y como indicaba, pues son 9 proyectos que se han priorizado para poder poner en valor y para poder servir a los diferentes usuarios del aeropuerto que pues tanto bien y necesidad se ha tenido por muchos años. En la cuenta de Facebook, Juan Carlos Pineda pregunta: ¿va a ser una licitación internacional o ya decidieron a quién darle la concesión? Debe ser internacional. Las firmas experimentadas en este tipo de servicios son internacionales. Debe ser, por lo tanto, internacional. Si no, pues no vamos a cumplir las expectativas de transparencia, de servicio hacia la población, y definitivamente no se ha dado. Ese es un proceso que marca la ley, incluso va al Congreso de la República, porque son decisiones de Estado, y estos derechos y obligaciones están contenidos en la parte de estructuración por parte de las entidades del Ejecutivo, pero la aprobación va al Congreso. Es decir, no se ha dado, no se puede dar, y pues es parte de cumplir estos procesos que va a consolidar las instituciones para que se opere, se actúe, se ejecute de forma transparente y en el marco de la ley. Nathan Ovalle pregunta: ¿cuántas aerolíneas sería capaz la Aurora de tener? Más que el tema de aerolíneas, debemos de hablar de pasajeros, y aquí hay dos áreas fundamentales que debemos de conocer. Uno es la capacidad de la pista, y 2 es la capacidad de la terminal. La capacidad de la terminal, estamos llegando ya a su límite, alrededor de los 5 millones de pasajeros. Estamos hablando ya de estar atendiendo 4.2 millones de pasajeros, y por lo tanto la terminal deberá tener ampliaciones sustantivas en los siguientes años. En cuanto a la pista pudiese llegar a tener incluso 30 millones de pasajeros. Andamos alrededor de los 4.2 millones, y con las condiciones actuales perfectamente puede llegar a recibir 7 millones de pasajeros. Esto, a diferencia de otras pistas de otros aeropuertos, requieren ciertas decisiones que deben de ser decisiones consensuadas sobre cómo se va a operar entre la aviación comercial y la aviación privada. No es sacar unos contra otros, priorizar unos sobre otros, sino que hay mecanismos técnicos operativos que permiten la optimización de ambos, sobre todo cuando tenemos una única pista. Es decir, hay procesos, hay decisiones de sistemas que nos permiten optimizar esa mezcla entre la aviación comercial y la aviación privada, y que pues pueden consistir para optimizar el uso de la pista. Es decir, son temas técnicos, son procesos técnicos, pero que definitivamente de una forma administrada adecuadamente pueden convivir, mientras pues se pueden tomar decisiones de país que sean beneficiosas para las partes y principalmente para el Estado y pues sus ciudadanos, y por supuesto los turistas que nos visitan, y cada vez debemos de percibir más turistas, porque tenemos muchísimas cosas muy lindas de mucho valor que podemos ofrecer al mundo y que estamos ofreciendo al mundo. La cuenta de Instagram, Ismael Orantes 94 pregunta: ¿qué empresa privada apoyará en el proyecto y cuánto tiempo será? Y muchas gracias por mejorar el aeropuerto. Bueno, muchas gracias por reconocer esos detalles. Sabemos que como ciudadanos somos muy exigentes, debemos ser exigentes, debemos continuar siendo exigentes, y pues los servidores públicos debemos de trabajar en responder a todas esas necesidades que por muchos años pues no se nos han dado. Nosotros como autoridad en este momento pues trabajamos con un equipo comprometido por ir resolviendo y respondiendo a esas necesidades. En este momento no hay una empresa privada acompañando.
Aquí parte del tema que estamos trabajando es con empresas multilaterales que tienen experiencia internacional, que tienen prácticas de transparencia muy fuertes, de tal forma que garanticemos que todo el proceso realmente sea de transparencia y que de esta forma podemos garantizar que el proceso de estructuración del proyecto no solo sea adecuadamente, técnicamente, legalmente, y que se garanticen los intereses del país para bienestar de la población, sino que también se haga de una forma transparente para que garanticemos que realmente atiendan los requerimientos que todos los guatemaltecos tenemos. La cuenta de Instagram GemROC7 pregunta: ¿qué se perdió y cuánto tardará? Entendería esta pregunta como que hemos perdido como guatemaltecos. Perdimos muchos años de poder hacer las inversiones en tiempo, en los tiempos que la ley de contrataciones dice. Perdimos al menos 6 años continuos de inversiones que pudiésemos hoy en día tener mejores servicios como guatemaltecos, pero perdimos ese tiempo, perdimos los recursos asignados que pudieron usarse adecuadamente. Claro, perdimos como país también tiempo importante para el fortalecimiento de la institucionalidad, que en el tiempo pueda garantizar las normativas fuertes, contundentes, que deben de cumplir los diferentes actores privados y también públicos. Recordemos que acá participan entidades del sector público como la SAT, el MAGA, la migración, y participan también entidades del sector privado como las diferentes empresas que prestan servicios de mecánica a las aeronaves en Guatemala. Vale la pena indicar que el ecosistema de mantenimiento de aeronaves en Guatemala es bien fuerte, poco conocido, con una oportunidad de crecimiento fuerte para generación de empleo de calidad. Las aeronaves de la región vienen a Guatemala a sus mantenimientos, no algo que es sorprendente, pero bueno, así somos en Guatemala, hacemos más cosas buenas de las que muchas veces nos comunicamos, pero aquí se ensamblan los helicópteros que se distribuyen a la región, a Centroamérica y algunos países de Sudamérica. Es decir, tenemos mano de obra de calidad, servicios de calidad que muchas veces desconocemos y que pues están al servicio ya funcionando, y que estas empresas también deben de cumplir las normas internacionales que se traducen en normas nacionales. Las normas internacionales son los anexos de OASI, y las normas nacionales que traducen esas normas hacia lo nacional son las RACs, y que todas estas instituciones deben de cumplirlas, y que pues debemos como gobierno garantizar que se cumplan de una forma transparente y contundente, porque cuando vienen las auditorías vienen a auditar todos los procesos, tanto públicos y privados, y la capacidad que tiene el sector público para garantizar que las normas se cumplan. Luego, José, de la cuenta de Instagram, @José31-01, pregunta: ¿le darán plazas fijas a los trabajadores de aeronáutica civil? Me parece una magnífica pregunta. Parte de los requerimientos internacionales es que el recurso humano sea permanente. Eso tiene muchas explicaciones, pero algunas son fundamentales. Uno, el servicio aeronáutico es especializado. Capacitar a la gente lleva años. Hay procesos que no menos de 2 años, hay procesos que llevan 20, 30 años. Captar ese tipo de recurso especializado es fundamental, es lo más valioso que tienen las direcciones de aeronáutica, y pues tener plazas fijas con salarios competitivos, no solo del sector público, sino que del sector privado o el sector o regionalmente, es fundamental, porque pues todas las personas buscan mejores oportunidades, y debemos de poder mantener este recurso humano capacitado, porque requiere también capacitación constante. Eso es otra característica que tiene este recurso humano, no es que tenga una capacitación inicial, sino que las normas internacionales requieren que se mantenga una constante capacitación, porque el tema aeronáutico requiere un nivel de seguridad máximo para cuidar de los diferentes usuarios y que realmente no hayan accidentes. Así que se debe de mantener, de crear las plazas fijas, los salarios competitivos, los procesos y normativas que permitan la capacitación, el mantener
a este tipo de recurso humano, lo más valioso que debe ser para la institución, y que actualmente pues no solo no se tienen los salarios competitivos, los puestos fijos, sino que esto limita en la actualidad a que se hagan las capacitaciones y principalmente mantener a este recurso humano que por muchas ocasiones se ha venido perdiendo y que es uno de los retos más grandes que tiene la institución. Sí, realmente es el recurso humano lo más importante para las direcciones generales de aeronáutica, y por lo tanto definitivamente este proceso de creación del fortalecimiento de la institucionalidad, sobre todo la parte normativa, debe de mantenerse y debe poderse sostener en el tiempo estos puestos a estas personas que son lo más valioso para la institución. Gracias por las preguntas enviadas a la fuente. Son preguntas válidas para que todos los guatemaltecos discutamos, hablamos, dialoguemos principalmente sobre estas preguntas, las abordemos de una forma madura, porque los proyectos son de país y debemos de hablar de todos estos temas, debemos de dialogar de todos esos temas. Tenemos la apertura para escucharlas. Por favor, sigan enviándonos sus preguntas, sigan dándonos sus ideas. Hay mucha gente profesional en Guatemala del área técnica, del área legal, del área de servicio al cliente. Todas las ideas son bienvenidas. Tenemos fe que con transparencia, con visión en futuro, podemos realmente reconstruir todas esas instituciones, estos servicios, que realmente podamos tener los servicios como los guatemaltecos nos merecemos. Así que estaremos trabajando, lleva su tiempo, de paso en paso ya empezamos y esperamos en tiempos prudenciales poder cumplir las expectativas que los guatemaltecos tenemos para los servicios aeroportuarios. Muchas gracias y por favor sigan preguntando a la fuente, y la fuente va a ir respondiéndoles todas estas dudas.